Hola a todos, muchas gracias por estar acá, quienes nos están viendo online desde Zoom y todos los que están aquí presentes en la Fundación. Hoy día vamos a hablar de la economía en la propuesta constitucional. Bien, para esto estamos con Germán González, economista y magíster en economía, integrante del equipo de CLAPES UC. Así que muchas gracias, Germán. Germán va a hacer una breve presentación, luego vamos a hacer una conversación dependiendo de lo que se hable y podemos quizás dejar unas preguntas al público dependiendo de cómo se porten. Bien, así que bueno, muchas gracias y dejo a Germán con la presentación. Ya. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a poner de pie unos minutos. Preparé una breve presentación para motivar la discusión sobre este tema, sobre el modelo económico. Después podemos hablar de otros aspectos de la Constitución. Les comentaba, yo también tengo un rol en el Consejo Fiscal y por lo tanto el tema fiscal en la Constitución es algo también que conozco y que me interesa bastante si quieren hablar de eso, pero esta presentación es muy corta, es sobre lo que, digamos, como la pregunta que uno puede hacerse respecto de la Constitución es, supongamos que se aprueba esto, ¿qué va a pasar con el modelo económico, verdad? Cuando uno empieza a revisar las declaraciones de los intelectuales que estaban detrás de la propuesta de cambio constitucional, muchos decían que el problema, ¿verdad?, era el modelo y que lo que había que hacer era cambiar el modelo. Entonces es como la principal motivación de mucha gente que impulsó digamos, este cambio constitucional. Entonces, dado que ya tenemos una propuesta concreta, la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con el modelo si es que esto se aprueba? Y eso es como lo que trato de apuntar con esta breve presentación y después lo podemos discutir con más tiempo. Pero antes de responder esa pregunta, creo que una pregunta previa, ¿cierto?, y que no tan fácil es responder es cuáles son digamos, ¿qué es el modelo chileno? O cuáles son las características del modelo para saber si es que efectivamente va a cambiar o no con esta propuesta constitucional. Y yo acá les quiero decir que aprendí mucho de los videos que ustedes suben y de los profesores. Rolf Luders fue mi profesor, fui su ayudante en la universidad, a quien admiro mucho, y hablé con él de este tema largamente y en resumen, digamos, estos son los puntos que creo que son centrales del modelo actual, del modelo económico actual vigente en Chile. Primero, ¿cierto?, una democracia representativa y una economía de mercado. En segundo lugar, un respeto estricto a la propiedad privada que está garantizada constitucionalmente. ¿Ok? Esa es segunda característica. Tercero, el rol subsidiario del Estado. ¿Qué significa? Yo creo que ustedes habrán escuchado mucho de discusión sobre este tema. En la Constitución actual no dice que el rol del Estado sea subsidiario, ¿verdad? Pero el contexto genera condiciones para que el rol del Estado sea este. Y esto significa, ¿verdad?, que el Estado interviene solo cuando observa que el mercado no está funcionando, que hay una falla de mercado. Pero no solo eso, sino que además considera que su actuar es costo eficiente, es decir, mejora el bienestar de la población, ¿verdad? Ese es el marco que ha estado vigente en los últimos 40 años en nuestro país respecto del rol del Estado. Fíjense que es bien importante que la Constitución actual no dice que el Estado es subsidiario, ni tampoco define el tamaño del Estado. O sea, la Constitución vigente es compatible con distintos tamaños del Estado y ahí les voy a hablar un poquito más respecto del rol que juega el gobierno para llevar a cabo, digamos, cada una de las propuestas. Bueno, ahí también destaco que el sector privado pasa a ser el motor del desarrollo, dado que el Estado tiene un rol subsidiario. En cuarto lugar, el modelo se caracteriza por la existencia de instituciones confiables que funcionan y que hagan predecible el cambio, ¿verdad? Si queremos empujar la iniciativa privada es necesario que las instituciones, digamos, funcionen y la fortaleza institucional de Chile ha sido uno de los pilares del desarrollo económico de las últimas décadas. ¿De acuerdo? Privilegio, ¿cierto?, de reglas sobre autoridades como forma de minimizar la corrupción, ¿verdad? Cosa que también se modifica con la propuesta constitucional. Y en general, liberalización económica como forma de incentivar la actividad empresarial. O sea, iniciativa privada, rol subsidiario del Estado, instituciones, ¿verdad? Son las principales características, creo yo, que en resumen caracterizan al modelo económico vigente, ¿verdad? Les traje esta foto que creo que les va a gustar.
la seleccioné especialmente, porque cuando conversaba con el profesor Lubers, él me decía, miren, aquí no está prohibido que el Estado tenga empresas estatales, ¿verdad? Y tampoco define el tamaño del Estado, la Constitución vigente. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Entonces, el tema es quién está en el gobierno. Los gobiernos anteriores, de distintos sectores políticos, prefirieron no hacer empresas estatales, ¿verdad? O, digamos, tenemos empresas estatales, pero no crear nuevas empresas donde la actividad privada funciona, ¿verdad? Y aquí tenemos un caso donde con la Constitución vigente, ¿verdad?, el Estado decidió usar una empresa estatal para participar en una industria específica como es el caso del gas licuado, a pesar de que no hay problemas de suministro, ¿verdad? La Fiscalía Nacional Económica lo único que ha dicho hasta ahora es que hay insuficiente competencia, pero no hay colusión, según sabemos. Y bueno, esto es un precedente a mi juicio bien riesgoso respecto de otras industrias, ¿cierto? Ya se está hablando de que ENAP podría tener sus propias estaciones de servicio, y el impacto que eso genera sobre la iniciativa privada es bastante negativo, ¿verdad? El sector privado no sabe hasta qué punto va a llegar el gobierno con estos negocios, y por lo tanto se desincentiva la inversión, y eso en el contexto de la Constitución actual. Bueno, en relación con los cambios del proyecto constitucional, bueno, altísima participación del Estado. Ustedes me imagino que son, digamos, personas que han revisado la propuesta constitucional, y hay muchos artículos que parten con el rol del Estado, ¿cierto? El Estado. O sea, se le da un rol muy grande al Estado, por lo tanto, uno puede decir que el rol subsidiario del Estado cambia, ¿cierto? Cambia hacia una participación, una influencia en distintos sectores, en distintas áreas de la economía mucho mayor. Y también se le da mayor importancia a las autoridades sobre las reglas e instituciones. Por ejemplo, en el caso del agua, donde podemos hablar más largo después, donde los derechos de agua se reemplazan por autorizaciones administrativas, ¿verdad? Eso significa que en lugar de garantizar el derecho, que ahí hay una expropiación directamente sin pago, ¿verdad?, se pasa a una autorización administrativa que va a depender de la burocracia. Esa burocracia va a poder quitar ese derecho o esa autorización, y por lo tanto eso genera un debilitamiento de los derechos de propiedad, ¿verdad?, y un incentivo bastante perverso. Bueno, y eso yo creo que sin lugar a dudas se debilita el derecho de propiedad, que recordemos que era un pilar del modelo económico vigente. Entonces, dos grandes pilares: uno, el derecho de propiedad se debilita; el otro, rol subsidiario del Estado, cambia hacia un rol, digamos, mucho más activo del Estado. Hay varias cuestiones en las cuales uno puede identificar que el derecho de propiedad se debilita. Está el concepto de precio justo, que ha sido largamente discutido, ¿cierto?, incluso con un evento político esta semana, donde finalmente se reconoce que el precio justo no es el precio de mercado. Y se cambia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pongo simplemente precio justo? Porque hoy día la Constitución actual habla de restituir el valor patrimonial, ¿verdad?, del daño causado, y aquí se introduce este concepto ambiguo de precio justo. En el caso de las concesiones mineras también hay un tema bien importante. Si ustedes revisan el texto actual de la Constitución, está constitucionalmente garantizado el derecho de propiedad de las concesiones mineras. En la propuesta nueva eso desaparece, y por lo tanto eso va a quedar sujeto a una ley, que es una de las otras características de la propuesta constitucional, que hay muchas cosas que van a depender de las leyes, y por lo tanto generan, en este caso, un debilitamiento de un derecho de propiedad, pero además mucha incertidumbre respecto de lo que va a venir adelante. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el tema de la salud, en las pensiones, ¿verdad?, donde si bien no se excluye completamente al sector privado, su participación queda dependiendo de futuras leyes que, por cierto, generan incertidumbre. Bueno, y ese era el punto tercero que tenía acá. Como ya dije, ¿verdad?, alta incertidumbre en distintos sectores de la economía, por esto que ya mencioné, ¿verdad? Digamos, y creo que en ese sentido hay que ser bien concreto, porque hay una discusión respecto de cuáles son las cosas que son efectivamente negativas del proyecto y cuáles generan incertidumbre. Ahora, la incertidumbre es un determinante de la inversión, ¿verdad? Y yo creo que este proyecto hace muchas cosas negativas, pero también genera mucha incertidumbre que va a tener impactos negativos en la inversión y en el crecimiento económico. Ni siquiera he mencionado el tema fiscal, porque aquí me quiero referir al modelo. Y esta es mi última lámina respecto del modelo. Les traí estas imágenes porque
Respecto de la minería, que es un tema que me preguntaron en las preguntas que me mandaron antes, hay varios factores que están incidiendo a la industria minera, que como ustedes saben, es nuestro principal sector exportador, nuestro principal sector inversor, es un sector muy importante para la generación de conocimiento, tecnología. Y bueno, ¿qué hace este proyecto, esta propuesta de constitución? Bueno, genera, digamos, 3 cambios que son, a mi juicio, bien importantes por el lado de la minería. Uno es esta determinación de zonas protegidas, en las cuales no se va a poder desarrollar la minería. Y es un tema bien delicado. Y aquí traigo un par de noticias recientes de la prensa, pero hay un estudio de Cochilco del año 2020 que surge a partir de la ley de glaciares, que establece que hay más de 60 proyectos o faenas que estarían en riesgo por su cercanía, ¿verdad?, con estas zonas de glaciares o zonas protegidas. Entonces, bueno, si bien no es que se vaya a acabar la actividad minera, ¿cierto? Bueno, pero es una fuente de incertidumbre. En segundo lugar, en el caso de la minería está el tema del agua, ¿cierto? En el caso del agua, sabemos que el agua es un insumo importante para la actividad minera. Sabemos que crecientemente la minería está usando la desalación del agua, ¿verdad? Pero para hacer esas obras de desalación que son millonarias, se requiere tener claridad sobre los derechos de propiedad, ¿verdad? Si usted le dice a una empresa minera que su derecho de propiedad va a ser reemplazado sobre el agua por una autorización administrativa caducable e incomercializable, bueno, entonces la empresa lo va a pensar varias veces antes de desarrollar un proyecto de inversión si es que no tiene esa certeza, ¿verdad? Entonces está el tema del agua, el tema de las zonas protegidas, que afectan naturalmente a la actividad minera de forma muy, muy significativa. Y el tercero, que es muy, muy importante, algo que ya mencioné antes, las concesiones mineras que hoy día están garantizadas constitucionalmente y pasan a desaparecer simplemente del proyecto de constitución, de la propuesta de constitución. Y por lo tanto estamos hablando de un sector muy grande, representativo de la actividad económica en Chile, que tiene estos 3 focos de incertidumbre, al menos, que son bien importantes. Entonces, ¿qué pasa con el modelo? Digamos, en mi opinión, yo creo que esta es una opinión controversial todavía, yo creo que el modelo en términos generales se mantiene, pero cambia de forma, digamos, y eso, digamos, lo podemos discutir, es una cuestión más bien semántica. Creo que, digamos, el modelo que resulta de esta propuesta de constitución es una versión distinta al modelo actual que tenemos. O sea, no es que el modelo sea reemplazado, sino que se modifica en estos aspectos centrales que les comenté hace un rato. Por decirlo de alguna forma, el péndulo se mueve, ¿cierto?, de una posición más liberal a una con mayor injerencia estatal, ¿verdad? Pero el modelo económico vigente en Chile acepta variaciones. Lo que pasa es que nos vamos a mover dentro de ese espectro, ¿verdad?, de la parte más liberal a una parte más con mayor influencia del Estado, en distintos ámbitos de la economía. ¿Y por qué no se reemplaza el modelo? A mi juicio, bueno, porque no hay alternativa desde el punto de vista económico. O sea, no existe una alternativa al modelo de economía de mercado, economía social de mercado, ¿verdad? No existe alternativa viable. Las alternativas, ¿verdad?, que hay, que conocemos, son experimentos fallidos. Y por lo tanto, lo que uno encuentra es que dentro de la economía de mercado, social de mercado, hay distintas formas, ¿verdad? Y como decía antes, lo que ocurriría, digamos, de aprobarse este proyecto, es que nos moveríamos, como digo, del ala más liberal del modelo al ala más estatal o con mayor influencia del Estado. Creo que este punto es importante porque por la foto que les mostré al principio, creo que no es menor señalar que la forma precisa que toma el modelo va a depender de las futuras autoridades. Porque el modelo, ¿verdad?, es algo bien general, pero la forma como se implementa en la práctica depende de quién está en el Congreso y de quién está en el gobierno. Y por lo tanto, la historia no termina con la Constitución, sino que sigue después con la elección de las futuras autoridades. O sea, no da lo mismo quien esté en la moneda, no da lo mismo quien esté en el Congreso, porque esas personas van a ser las encargadas de, digamos, de implementar lo que termine diciendo el proyecto o la Constitución finalmente. Y para terminar, una última pregunta, y es si es que con este eventual cambio de modelo, yo creo que la pregunta es si nos vamos a parecer a Europa o América Latina. Aquí también debo confesar que el profesor Luers me decía, mire,
la gran diferencia entre Chile y los países europeos en materia de bienes públicos es que en Chile los bienes públicos los provee el sector privado, en Europa los provee el sector público. Entonces, si esto va a implicar que este cambio constitucional va a implicar solamente que sea el sector público el que va a proveer los bienes públicos, bueno, entonces quizás nos podríamos parecer a Europa y no sería tan malo, ¿verdad? Pero por otro lado, el riesgo es parecernos a América Latina. Y creo que en ese sentido, digamos, con esta provisión de bienes públicos, con la carga fiscal que eso significa, pero también con una gestión, con un gobierno, insisto, que no es mi área de experiencia, ¿verdad?, pero creo que es muy importante, en la aplicación de la Constitución vigente, con los cambios que se vayan a hacer, o de una nueva Constitución, quiénes van a estar a cargo de la política, porque eso va a determinar finalmente si es que nos parecemos a Europa o a América Latina en los próximos años. Eso es mi breve presentación y encantado de conversar con ustedes. Muchas gracias, Germán, por esa excelente presentación. Tengo muchas preguntas. Podemos partir con con algo que insinuaste. Esta constitución, esta propuesta, más bien, abarca todo orden de cosas en nuestra vida, ¿no es cierto? Y para bien o para mal, la economía siempre está presente en todo ello. Lo que dijiste sobre salud, pensiones y educación implica que va a haber una incertidumbre en todas esas áreas, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué trae esa incertidumbre? Porque obviamente, para que entiendan acá, sí. y ¿por qué no nos cuenta aquí, Germán, tú eres miembro del Consejo Fiscal Autónomo? Así es, sí. ¿Qué es lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo? Bueno, el Consejo Fiscal Autónomo es un consejo que tiene su origen en el año 2013, partió como un consejo fiscal asesor, pero que en 2019 se transforma mediante una ley en un consejo autónomo del gobierno, que lo que hace es que asesora al gobierno en materias de política fiscal, resguarda también la sostenibilidad de las finanzas públicas, hace recomendaciones en materia de manejo fiscal, de cambios metodológicos, y básicamente ve que se cumpla la regla, que los cambios que se hacen en la política fiscal sean adecuados, ¿verdad? Advierte sobre riesgos fiscales que van emergiendo, y básicamente tiene un rol de asesor, pero también de comunicar aspectos de la política fiscal a la población, a la ciudadanía. Así que si ustedes quieren, en el futuro podemos hablar como parte del Consejo Fiscal, yo les puedo contar en detalle lo que estamos haciendo, pero básicamente es una institución nueva, como digo, creada por ley y que tiene un grupo transversal de economistas que apoyan a los ministros de Hacienda, que van 2 veces al Congreso a rendir cuentas de su accionar y que responden también al Congreso sobre preguntas respecto de financiamiento de determinados proyectos, del funcionamiento de la regla fiscal, etc. Cuida entonces la plata de todos nosotros, del Estado, ¿cierto? Entonces, cuando hay incertidumbre en toda esta área, necesariamente hay que soñar. Si uno tuviese 100 millones de dólares, 10 millones de dólares, ¿tú la invertirías hoy día en una empresa de salud, en una empresa agricultora? Claramente no, ¿cierto? No. Uh-huh. Hay que esperar, ver qué pasa ahí. Entonces, si sumamos toda la incertidumbre que genera esta Constitución, más todo lo que promete, se acaba de publicar un estudio que dice que el costo de esta propuesta constitucional multiplica casi por 3 lo que supuestamente va a recaudar la soñada reforma tributaria. Uh-huh. ¿Qué tendría que hacer el Estado entonces? Si con esta incertidumbre no va a haber inversión, no va a haber crecimiento y va a tener menos plata para recaudar desde los impuestos. ¿Qué tendría que hacer el Estado? ¿Y qué dirías tú como miembro del Consejo Fiscal del Estado? ¿Qué tendría que hacer frente a esta propuesta? A ver, hay varias preguntas. Primero déjenme hacer una aclaración. Yo acá no puedo hablar en nombre del Consejo Fiscal, voy a hablar en nombre de Germán González, economista de CLAPES UC, porque si no me tiran la oreja. Pero voy a hablar, digamos, muchas cosas, hay muchas ideas en tu pregunta. Primero sobre la incertidumbre. Déjame hablar un poquito de la incertidumbre, después voy a hablar del tema fiscal. Respecto a la incertidumbre,
nosotros, digamos, en el centro de la Católica donde yo trabajo, calculamos un índice de incertidumbre económica a partir de las noticias que aparecen en los medios, ¿cierto? Y que aquellas noticias que traen el concepto de incertidumbre más algo relacionado con economía, ¿verdad? Contamos el número de palabras y hay una metodología estándar para medir la incertidumbre económica. A partir de ese índice, lo que uno ve es que la incertidumbre económica en Chile empezó a aumentar con mucha fuerza, como ustedes se imaginarán, a fines del 2019. Y ahí, ¿verdad? Después vino la pandemia y se mantuvo alta, después vino el 2021, las elecciones, siguió alta, y hoy día estamos con un nivel máximo histórico de incertidumbre económica en nuestro país. Es una medición objetiva de la incertidumbre y muestra que efectivamente estamos en un episodio de incertidumbre altísima en cualquier perspectiva histórica. Ahora, eso es algo que uno lo siente, ¿verdad? En el medio ambiente, uno sabe que pasan cosas, ustedes son re jóvenes, pero parece que siempre están, digamos, pasando cosas que generan ruido, que generan volatilidad, que es la inflación, porque acá no estamos hablando solo de temas políticos, la inflación, el tipo de cambio, ¿verdad? Las elecciones, la pandemia, estos años han sido una locura en materia de incertidumbre económica. Y a eso le agregamos la reforma tributaria, ¿verdad? Que en nuestra medición de julio entró como indicador dentro de los 10 componentes más importantes de la incertidumbre económica, y la reforma constitucional. Entonces, estamos efectivamente en un escenario de alta incertidumbre, y la respuesta lógica, o sea, el impacto económico de esto, como tú bien dices, es que se paralizan las inversiones. Y eso es una respuesta racional, ¿verdad?, de los agentes económicos que responden, ¿verdad?, esperando a tener mayor claridad sobre las reglas del juego antes de comprometer recursos en un proyecto de inversión grande. Lo que sabemos hoy día es que la inversión ya está cayendo, que va a caer al menos este año y el próximo, de acuerdo a lo que dice el Banco Central, y por lo tanto, en la medida que se mantenga esta incertidumbre, lo que va a ocurrir es que vamos a tener poca inversión y por lo tanto poca creación de empleo, el empleo ya está estancado, y una menor capacidad de crecimiento y de generación de ingresos fiscales para financiar las políticas sociales que tanto se demandan. Entonces, digamos, creo que apunta exactamente en la dirección incorrecta, ¿verdad?, generar esta incertidumbre. Déjame hablar un poquito del tema fiscal que me preguntaste. Nosotros no participamos como CLAPES UC directamente ni indirectamente en el informe que calcula el impacto, que si ustedes lo ven es el costo directo, ¿verdad?, fiscal de la propuesta de constitución, y lo estima entre 9 y 14 puntos del PIB. Es una cantidad de plata enorme. Si uno piensa que hoy día, ¿verdad?, la carga tributaria en Chile son 20 puntos del PIB, esto implicaría aumentar en 50% la carga tributaria, o como tú bien decías, es 4 veces la reforma tributaria que se está discutiendo en el Congreso. Bueno, uno de los grandes atributos de ese estudio es que por primera vez le pone números a la propuesta constitucional. Ustedes saben que cada vez que va un proyecto al Congreso, ¿verdad?, tiene que ir con un informe financiero que dice cuánto cuesta y de dónde van a salir esos recursos. Bueno, esta enorme propuesta constitucional no tiene nada similar. Entonces, esta es la primera aproximación para saber el costo de implementar la propuesta constitucional, y son solo los costos directos. O sea, esto no considera, por ejemplo, que para financiar la propuesta constitucional va a haber que subir los impuestos y los impuestos van a generar efectos negativos en la actividad económica. ¿O no este es un estudio, para que sepan quienes están acá, publicado por profesores de la Universidad Católica también. Hay profesores economistas del CEP, así que, y de muy transversal, de centro izquierda, derecha, entonces está muy legitimado en la opinión pública. Está muy bien hecho, efectivamente, y bueno, y lo central acá es que dice que esto, digamos, implementar lo que está en la propuesta es muy caro, y eso al menos dice que si lo queremos hacer hay que hacerlo de forma gradual, los recursos no están, son gastos permanentes. O sea, cuando hablamos de 45.000 millones de dólares anuales adicionales en régimen, ¿verdad?, eso es lo que se necesitaría para financiar esta propuesta de constitución. Son recursos permanentes y por lo tanto no se pueden financiar con deuda, sino que tienen que financiarse con un aumento de la carga tributaria. Déjenme decirles que también uno podría financiar esto con reducciones de gasto o con mayor crecimiento económico. Eso siempre vale la pena mencionarlo, pero está bien lejos de las prioridades, ¿verdad?, de la política. Y el estudio también
que yo los invito a mirarlo, muestra la experiencia de otros países como Colombia, por ejemplo. Colombia hizo también un cambio constitucional y eso lo llevó a un aumento importante del gasto público como porcentaje del PIB. Colombia es un país que se parece bastante, digamos, en el marco de política económica a Chile, por eso creo que es importante citarlo. Pero Colombia el año pasado perdió el grado de inversión. La deuda pública superó el 60%, nosotros en Chile tenemos un poco menos de 40% del PIB. Colombia el año pasado superó el 60% del PIB y ya no es investment grade como lo es Chile. Entonces, por ejemplo, uno de los temas concretos, digamos, los riesgos son que a partir de la aprobación de un proyecto como este, ¿verdad?, para cumplir con lo que se plantea en este proyecto tenga que aumentar el gasto público de manera significativa, ¿verdad? Si eso no se financia de manera sostenible, eso puede generar baja en la clasificación de riesgo, ¿verdad?, aumento del costo de financiamiento, y esos son efectos reales sobre el Estado, sobre las empresas y sobre la familia. Así que el tema fiscal creo yo que es fundamental en toda esta propuesta, que considera derechos sociales garantizados, creación de empresas públicas, emisión de deuda por parte de gobiernos regionales y comunales, ¿verdad? Y por lo tanto, pérdida de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Creo que eso es bien importante, que está, digamos, explícito en la Constitución actual, que sea el Ejecutivo el que tiene la facultad de presentar proyectos de ley que generan mayor ingreso fiscal o mayor gasto público. Esa iniciativa exclusiva desaparece en la propuesta de nueva Constitución y genera, por lo tanto, una presión fiscal y un riesgo de desorden fiscal que es bastante significativo. Bueno, justo tenía anotado esa pregunta, la iniciativa exclusiva, que se suma un poco a lo que genera lo que acabamos de discutir. Grado de inversión, para que sepan quienes nos escuchan y quienes están acá, es un grado de inversión alto, digamos, que significa que el país es un país poco riesgoso para prestarle plata. ¿Y qué significa eso? Que te prestan plata en el mundo, los países, las personas, a tasas bajas. Y esas tasas bajas implican que las personas se financian también a tasas bajas. Y eso es muy difícil transmitirlo, ¿cierto? Porque en Chile tuvo las tasas bajas muchos años, con excepción de este último tiempo, ¿ya? Entonces eso es un costo que le llega a las personas. Entonces por eso es bueno que los países tengan su orden fiscal ordenado. Y para eso está Germán trabajando por todos nosotros. Oye, Germán, interesante la foto que pusiste ahí del ministro Giorgio Jackson con Gas para Chile. Aparte de las polémicas en las cuales tiene envuelto al país completo, sería interesante que explicaras por qué es peligroso que el Estado participe en industrias a precios bajos de mercado, digámoslo así, ¿ya? ¿Por qué esta Constitución no se hace cargo de ello? Por ejemplo, con la famosa inclusión que fue rechazada del principio de neutralidad, ¿ya? Explícanos un poco, quizás también puede decir lo que hicieron con la delación compensada, la mejor herramienta para evitar la colusión tan odiada. Quizás ahí explícanos Bueno, sí, lo que ocurre es que básicamente cuando el Estado participa, ¿verdad?, en un sector, como en el caso del gas o en otro, o el pan, imagino en cualquiera, ¿cierto? O sea, eventualmente cuando se abre esta puerta, ¿verdad?, uno puede pensar, digamos, que el Estado podría eventualmente producir cualquier bien o servicio. El punto es de dónde salen los recursos para esto, en primer lugar. ¿De dónde salen los recursos? Bueno, los recursos salen de los impuestos que pagamos todos, ¿cierto? Y una primera pregunta que uno debería hacerse es si es o no el mejor uso de los recursos públicos. El Estado tiene necesidades que son ilimitadas, recursos escasos, ¿verdad? Y la producción de gas, ¿verdad?, compite con la producción de seguridad, por ejemplo, con la producción de salud pública, ¿verdad?, de educación. Y la pregunta que uno legítimamente tiene que hacerse es si este es el mejor uso de los recursos públicos, que el Estado se ponga a producir bienes que elige, ¿verdad?, arbitrariamente, porque no sabemos por qué produce gas y no produce, qué sé, autos. O comida. O comida, ¿cierto? Claro.
O cualquier otro, efectivamente. Entonces es una pregunta, creo yo, que es legítima de hacerse. Si se están haciendo buen uso de los recursos públicos. Por otro lado, desde el punto de vista de las empresas, ¿verdad? Digamos, tiene empresas que están compitiendo, que están invirtiendo en el país, que generan empleo, que además, en el caso del gas, tienen una red de distribuidores que son microempresas, ¿verdad? Que dependen de las empresas grandes, y que básicamente se les mete un competidor subsidiado, y por lo tanto las empresas dicen, oye, acá tengo a alguien que está compitiendo con otras reglas, básicamente. O sea, si es el problema del Estado, que compite con una capacidad, con unos recursos que no tienen las empresas privadas, ¿verdad? Las empresas privadas tienen que gastar en distribución, en publicidad, ¿verdad? En todo aquello. Y el Estado, digamos, no lo hace, tiene el poder de los medios, ¿cierto?, a su disposición para promover su gas. Ahora, convengamos que esta medida en particular es, yo lo dije por ahí en alguna entrevista, es efectista, porque es muy chica. Claro. Muy chica, o sea, es nada. La mayor parte de los chilenos no va a comprar gas a 15.000 pesos, entonces además hay un afán publicitario que lo hace también menos dañino, digamos, para ser totalmente transparente en eso. Dañino en el mercado. Para el mercado. Si el final, digamos, esto no va a dañar, si esta es la escala, no va a terminar dañando a las grandes empresas. Ahora, el riesgo es que esto crezca, ¿verdad?, que se masifique, es principalmente para los incentivos de nuevo para la inversión. ¿Por qué una empresa del sector privado, digamos, va a estar dispuesta a crecer en Chile con una amenaza del sector público que se está metiendo en los distintos sectores? ¿Y por qué no se va a ir a un país de al lado, digamos? Y también está el riesgo, ¿verdad?, de que el Estado no tenga en algún momento la capacidad, no tiene los conocimientos, no tenga los recursos para satisfacer la demanda, y terminemos con problemas de desabastecimiento. Si es que el sector privado se hace a un lado, ¿verdad? Entonces, potencialmente, esto, por eso digo que es riesgoso la señal que se genera con este tipo de iniciativas. Y ahora la pregunta inmediata, imaginando que hay una necesidad puntual en el mercado del gas, o digamos cualquier otro mercado, de la alimentación, ya que hablamos de él. ¿Cómo crees tú que el Estado debería apoyar ese tipo de cosas en las personas que lo necesitan? Porque efectivamente hay pobreza, sí, y el Estado tiene que tener un rol en él. ¿Por qué esta Constitución o esa política estarían equivocadas? No, es una muy buena pregunta, porque creo que es importante, digamos, que efectivamente el Estado se preocupe por la población más vulnerable, por los más pobres. Es un hecho concreto que el precio del gas ha subido, como ha subido el precio de la parafina, ¿cierto?, de la benzina, de los alimentos. Podemos, digamos, hablar de cuáles son los shocks que están detrás. Y eso, naturalmente, que golpea a los hogares. O sea, yo creo que eso hay que reconocerlo y hay que tener la sensibilidad necesaria para responder a eso. Yo creo que el Estado, y este gobierno en particular, ha respondido parcialmente con transferencias, ¿cierto? Está el bono invierno que se está pagando en estos días, por ejemplo. Es una transferencia directa a los hogares que les sirve para enfrentar el alza de precios que estamos viviendo. También ha ido inyectándole recursos al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO, lo cual ha ido moderando el traspaso del aumento de los precios de las gasolinas. También inyectó recursos al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo para estabilizar el precio de la parafina. Entonces, lo que quiero decir es que el tipo de medidas que uno esperaría de un gobierno son medidas transitorias y focalizadas en la población más necesitada. Y por lo tanto, yo he apoyado este tipo de políticas de fondos de estabilización de precios que son sostenibles en el tiempo, que son transitorios, que se financian en alternativa, ¿cierto?, a medidas más bien permanentes. Y también he apoyado políticas de carácter transitorio y focalizadas. Y también he sido crítico de lo que se hizo, por ejemplo, el año pasado con medidas que fueron no focalizadas y muy costosas. El IFE universal creo que fue una muy mala política, ¿verdad?, muy costosa, y una muy mala política pública. Entonces creo que tienen que ser políticas transitorias, focalizadas, y que no involucren, ¿verdad?, la participación directa del Estado, que no tienen las capacidades, no tienen los conocimientos para participar en cada uno de los sectores de la economía. Perfecto, entonces el Estado, al participar directamente en los mercados, genera esta distorsión que hace que el bien
se entregue de manera más ineficiente por los privados y en momentos de quizás que el Estado puede quebrar, como ha ocurrido con Recoleta, con la farmacia, o que el Estado se retira por otra necesidad que le aparece al Estado como un terremoto, los privados ya no van a estar ahí. Distorsiona completamente el mercado, por eso no es bueno tenerlo. Además de las otras consecuencias que son financieras y que el Estado puede llevar a perder todo su ahorro y sostenibilidad fiscal. Bien. Otro tema de esta Constitución es el trato que le dan a los bienes comunes. Es que ellos los declaran inapropiables. ¿Qué has visto tú acerca de la implicancia de esta regulación? Bueno, yo creo que esa es una forma de debilitar los derechos de propiedad que mencionaba. Hay una de las formas, ¿cierto? No, típicamente se comenta mucho respecto del concepto de precio justo versus valor patrimonial, que efectivamente es un ingrediente del debilitamiento de los derechos de propiedad, pero en la propuesta de Constitución, cuando se garantizan los derechos de propiedad, se excluyen los bienes comunes de esa garantía de derechos de propiedad, y dentro de esos derechos comunes inapropiables está el agua y está el aire, que uno podría decir, mira, no es tan complejo, pero yo creo que sí lo es, porque en el agua y en el aire hay efectivamente, por ejemplo, en el caso del aire está el espectro radioeléctrico. Entonces hay empresas de telecomunicaciones que hoy día, digamos, podrían ver afectados, digamos, sus derechos de propiedad, porque no solo tenemos esta definición de derechos comunes inapropiables, sino que la propuesta de Constitución le da al Estado un rol de resguardo, ¿verdad?, de esos bienes y de administración de esos bienes. Y por lo tanto, así como el agua, ¿verdad?, que tienen los derechos de agua que tienen las empresas de la agricultura, ¿cierto?, las forestales, las empresas eléctricas, digamos, todos ellos pasan de tener, ahí yo creo que en el caso del agua es un poco más estricto porque hay una expropiación sin pago, pero tengo la impresión que de leer la propuesta de Constitución que, digamos, el interés de los constituyentes fue principalmente dar un mayor rol del Estado, proteger la naturaleza y dar una mayor protección a la población indígena. Esos fueron los pilares o los grandes pilares de la propuesta de Constitución. Completa. Sí, completa, que es transversal, ¿cierto?, todo el texto. Y la economía, que es el tema, digamos, que al menos yo más conozco, no tuvo un lugar prioritario. Entonces, se hizo a un lado, digamos, el tema económico por priorizar esta otra idea, digamos, que puede ser legítimo desde el punto de vista de lo que los constituyentes piensan, digamos, pero ahora tenemos la oportunidad de, digamos, mediante el voto, decir si el resto de la población está de acuerdo con que esa sea sean los pilares de la Constitución que nos va a regir. Yo creo que desde el punto de vista económico no hay muchas dudas. Yo creo que desde ese punto de vista no hay muchas cosas buenas desde el punto de vista económico, por ser generoso con la definición. Creo que hay bastantes cosas que le hacen daño a la economía en la propuesta que conocemos, digamos. Uno puede discutir en otra área, yo he visto que hay discusión bastante álgida, pero creo que desde el punto de vista económico, los economistas tenemos bastante consenso de que la propuesta de Constitución no es buena para la economía. No es buena para la inversión, no es buena para el crecimiento, no es buena para el desarrollo del país. Como dijimos y conversamos hace un rato, genera presiones fiscales muy significativas. Y por lo tanto, digamos, cuesta defenderla desde el punto de vista económico. A mí me ha impresionado para encontrar algunas cosas buenas, y si quieren les puedo comentar algunas, pero es bien difícil, la verdad. Cuenta algunas, pero algunas. No, lo que pasa es que la Constitución tiene cierto impulso a algunos sectores de infraestructura, telecomunicaciones, por ejemplo, puertos, ¿verdad? Entonces probablemente hay un impulso a determinados sectores de inversión si es que se aprueba esta propuesta, y también tiene cierto impulso a la pequeña agricultura, a la pequeña minería. Entonces, ¿dónde uno vería algo más de impulso a la actividad? En ciertas obras de infraestructura, como decía, pero la verdad es que es bien difícil encontrar, digamos, a menos que el rol del Estado se produzca junto con
el sector privado en algunas industrias, ¿verdad? Cuando se quiere garantizar un derecho y el Estado eso lo hace en conjunto con el sector privado, que está por verse, digamos, cómo va a ocurrir. La verdad es que esto significa en realidad mucha presión fiscal para los próximos años. Buenísimo. Harto poco puntos buenos. Poco. Un poco como generales. Oye, entonces el derecho a propiedad pierde su fuerza, ¿cierto? Eso es importante porque muchas veces se nos compara con los países nórdicos en diferentes políticas de salud, de educación, y la acción estatal. Pero en todos esos países el derecho a propiedad es por lejos el derecho más fuerte y protegido, ¿ya? Esta incertidumbre generada por lo vaga que ha sido escrita esta Constitución y todos los espacios vacíos que deja a la ley, y el sistema político, que además genera incertidumbre en sí mismo, ¿cierto? Está el caos fiscal, que nos podemos endeudar infinitamente y terminar como Argentina, sin encontrar a nadie que nos preste plata. Y finalmente yo quiero terminar, en honor al tiempo aquí, ¿qué pasa con el famoso Banco Central? ¿Queda autónomo? ¿Sigue siendo autónomo? ¿Cómo crees tú que esta Constitución lo deja? Bueno, el Banco Central sigue siendo autónomo. Era uno de los riesgos, ¿verdad?, que se identificó al principio de la discusión, donde había gente que cuestionaba la autonomía del Banco Central. En mi opinión, no era necesario tocar al Banco Central, una institución que funciona bastante bien, muy profesional, muy técnica, ¿verdad? Dentro de las instituciones económicas, la más respetada que tenemos en Chile. Entonces, yo no le hubiese hecho nada, pero bueno, uno puede ver ahí, yo creo que es un buen ejemplo del maximalismo que se buscó. Si uno mira la Constitución actual, el Banco Central está en 2 artículos, en la propuesta de Constitución tiene 2 páginas. Digamos, a ver, se le agregan muchas cosas en materia de objetivos, ¿cierto? Primero, lo bueno es que se le mantiene la autonomía. O sea, el Banco Central sigue siendo autónomo, sigue teniendo sus 2 objetivos actuales, que son la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero, de pago interno y externo, pero se le agregan una serie de cosas, así como adornos a un árbol de Pascua, que digamos, vamos a ver cómo funciona en la práctica. Uno puede decir la preocupación por el bienestar de la población, por ejemplo. Bueno, el Banco Central podría decir hoy día que se preocupa, y efectivamente lo hace, el bienestar, el mantener la estabilidad de precios es algo positivo para el bienestar de la población. Entonces, son cosas medio ambiguas, yo creo, innecesarias de haber puesto, que están ahí. Me refiero a los objetivos. Se le agrega una serie de objetivos. El problema desde el punto de vista económico, que ustedes lo deben conocer, es que cuando uno tiene un objetivo tiene que tener un instrumento para cumplir con ese objetivo, ¿verdad? Y el Banco Central tiene instrumentos súper claros. Tiene, por ejemplo, la tasa de política monetaria para mantener la estabilidad de precios, ¿verdad? Lo que hace esta propuesta es que le agrega una serie de objetivos al Banco Central sin darle más herramientas, ¿verdad? Y por lo tanto va a haber mucho más exigencia y genera mucho más ambigüedad respecto del rol del Banco Central. Pero adicionalmente, bueno, por ejemplo, sube el número de consejeros de 5 a 7, creo que no hay ningún problema con que pase eso, no pasa nada. Hay una cosa que puede ser menor, pero creo que es compleja dado este país tan pequeño, ¿verdad? Que es que restringe, por ejemplo, que los consejeros del Banco Central participen o trabajen en el mercado financiero 12 meses antes y 12 meses después de ocupar el rol de consejero. No me parece lo más grave, ¿eh? Pero eso significa que probablemente solo académicos podrían entrar al Consejo del Banco Central. No tengo nada contra los académicos, pero uno necesita también experiencia del sistema financiero en el Banco Central, porque el Banco Central ve estabilidad de precios y también ve, digamos, en detalle cómo funciona el mercado financiero y lo regula, y por lo tanto se cierra completamente la puerta a que personas pasen del sector financiero al Banco Central. Me parece que es una restricción que es innecesaria. Entonces, al final creo que digamos, lo que termina quedando es un Banco Central autónomo, tal cual como es hoy día, con mucho más ruido constitucional, con todas estas cosas que se agregan. Y hay un tema que es bien importante que no mencioné respecto de la posibilidad de acusar constitucionalmente a los consejeros. Lo iba a decir yo, sí. No. Eso,
Ustedes saben que no soy abogado, no sé los detalles, pero a mí me parece muy preocupante que los consejeros del Banco Central puedan ser acusados constitucionalmente por la mayoría de la Cámara de Diputados, de la Cámara de las Regiones, porque son aspectos muy técnicos, ¿verdad? Digamos, muy sofisticados, y el riesgo de eso es, primero, que esto se politice, ¿verdad? Que la acción del Banco Central se politice, y segundo, que los consejeros del Banco Central tengan temor de tomar decisiones con buenos fundamentos económicos por el riesgo de ser acusados constitucionalmente por un grupo de parlamentarios, ¿verdad?, que no conocen el fondo de sus decisiones. Y eso, por lo tanto, debilita la institucionalidad del Banco Central y creo que es una muy mala medida. Esto es extraño, ¿cierto? Porque el Banco Central había cumplido su rol de bajar los precios desde promedio 30% en los años 80, 90 a un 3%, ¿bien? Generando un bienestar para la población, volviendo a la palabra. Quiero quedarme nada más que en esa palabra, porque el bienestar de la población puede ser muy peligroso, o los miles de otros objetivos que se describen ahí. Por lo que tú acabas de decir ahora último, porque los políticos pueden utilizar cualquiera de esas palabras o objetivos ambiguos para acusar constitucionalmente a un consejero. Entonces ahí se genera una doble herramienta que puede minar la autonomía del Banco Central. Bueno, yo quería terminar con ese comentario, tomándome el rol que no me correspondía, pero no importa, quería dejarlo acá para la gente en la casa y para que nos fuéramos con ese detalle. Así que muchas gracias, Germán, por esta buenísima presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes los que están acá y a quienes nos escuchan en la casa. Así que eso, muchas gracias, muy buenas noches.